Advertencia: no me hago responsable de los usos ni las consecuencias que pudieran derivar por la información mostrada en el video. Hola, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver la última modificación que hemos realizado a mi 0DS. Es una modificación de una batería en paralelo y vamos a verlo dentro vídeo. En mi caso, la única opción que barajaba era ponerlo en el lugar del cargador integrado, que yo ya hace años que no tenía, así que para ello tomamos las medidas del cargador original y nos pusimos a ello. Teniendo las medidas del cargador original, lo único que se hizo es aumentar la altura un poquito para que quepan las celdas de la nueva batería, y se contrató una empresa que mediante corte láser creaba la caja en aluminio, como se puede ver aquí. En el caso de la batería, pues para realizar la batería contacté con el compañero, con Gonzalo Avilés, que la verdad es uno de los mejores para este tipo de trabajos, y me hizo una batería de 28 celdas en serie para que dé los 116 voltios que tiene la Cero, con un BMS de 350 amperios, ya que el amperaje que maneja la Cero, en mi caso estamos hablando entre 500 y 550 amperios, y al repartirse las baterías tiene que ser un BMS especial. Y se puso a ello y me realizó esta batería. Para la pintura de la caja de aluminio utilizamos un spray de automoción para carrocería de coche, resistente al agua y a la corrosión, y nos pusimos a darle. Al intentar instalar la batería vino el primer problema de los 1000 que tuve al final. Me di cuenta que claro, que el cargador integrado de la moto, debajo de la batería, tiene dos pletinas de aluminio que sobresalen, que encajan con el cargador, y yo esas pletinas no las podía dejar porque claro, con esas pletinas no me cabía bien la batería, no quedaba totalmente plana pegada a la otra batería, con lo que tuvimos que utilizar una radial para poder quitar esas dos piezas de aluminio y posteriormente pintarlo, pues para proteger la oxidación, aunque es aluminio, pero bueno, para dejarle mejor acabado. Luego procedí a instalar la batería con los tornillos pertinentes, y luego el cubrecargador que tenía de aluminio, que en mi caso la DS es de aluminio, se lo volví a poner para proteger la batería de los chinazos que pueda haber en la carretera, y se lo puse con unos tornillos largos que llegan hasta arriba, pintados en negro. Cuando nosotros activamos nuestra moto, lo primero que se activa es el DCDC. El DCDC es el módulo que convierte la energía continua de la batería en energía continua de 12 voltios para alimentar los sistemas eléctricos de la moto. También se encendería el MBB, que es la centralita intermedia a todos los sistemas de la moto, que lleva exclusiva Cero y otras marcas para controlar que todo vaya bien en las precargas de la moto. Luego también se encendería el SEPCON. El SEPCON se enciende mucho antes de que se conecte la batería, eso es importante. Se encendería el SEPCON, y luego el SEPCON con el NMB a través de la precarga activaría el contactor de la batería, que el contactor no es más que un dispositivo que ante algo de corriente lo que hace es juntar dos pletinas para que pase la corriente al controlador. Activaría el contactor, que es el tac que oímos cuando encendemos la moto, y ahí la batería estaría activada. Mi primera opción fue conectar la batería directamente en paralelo al SEPCON con la otra, pero si haces eso lo que pasa es que la moto no se enciende. O sea, se encienden las luces y todo, pero no se enciende el contactor y no hay energía para moverse. El SEPCON detecta que desde antes de que pase esto ya hay 116 voltios proporcionados por la batería secundaria, entonces no deja que se active el contactor de la batería primaria de la moto. Por eso ese método se quedó desechado. Otros usuarios lo que han hecho es conectar la batería directamente al Anderson de la moto, o bien al controlador directamente, pero una vez que la batería se ha encendido y el contactor de la batería obviamente se ha encendido. Antes no, porque sería imposible. Esa es otra opción, pero es una opción de quita y pon, no es una opción para dejarlo siempre, porque si no te va a dejar encenderla, claramente. Más tarde lo que intenté fue imitar el sistema de Cero a través de un contactor que se activaba a través del DCDC original de la moto, pero volvíamos a estar en la situación anterior. Mi batería secundaria se activaba mucho antes que el contactor de la primaria, por lo tanto el SEPCON detectaba que algo fallaba, que había un error, y no encendía la batería primaria. Para solucionar este problema, y consciente de que la batería debería entrar sí o sí siempre después de que entrara en funcionamiento la batería principal de la moto, se conectó un delay programado que siempre entrara
como ya he dicho, mucho después de que entrara la batería original de la moto, para que la moto no diera ningún tipo de error. Es importante señalar que el proceso de precarga de la moto no siempre es igual. Lo podréis comprobar que si encendéis y apagáis la moto y luego la volvéis a encender otra vez, el clac de la moto, el contactor, se activa mucho antes que si dejáis la moto una hora parada y vais luego otra vez a encenderla. Tarda mucho más en dar esa activación, ¿vale? Cambia mucho los protocolos de precarga de la moto y es difícil dar con el con el tiempo que tarda en activar el contactor, pero una vez que lo tienes lo pones un poquito después el delay programado de la moto, y de esta manera pues una vez enciendes la llave, el DCDC activaría el delay al tiempo que tú hayas programado activaría el contactor, y ahí entraría la segunda batería ya pues a funcionar junto con la primera, dado que la primera ya habría estado activada. Ahora nos encontramos con otro problema. En este sentido, como muchos ya sabréis, cuando activas el modo carga de la moto, se enciende la luz de carga de la moto, pero el DCDC original de la moto no se enciende, no hay energía de ningún tipo. Esa luz del tablero que vemos nosotros en verde, o depende del año del tablero y si es el nuevo o el viejo, esa energía del tablero está suministrada a través del BMS por una pequeña corriente que da el BMS y activa esa señal. Por lo tanto, el DCDC no está funcionando. Al no funcionar el DCDC, mi segunda batería no estaba activada, y de esa forma solo se cargaría siempre solo la primera y no la segunda, con lo que aquí estaríamos en otro problema. Para solucionar esto, pues no me quedó otra que tener otro DCDC secundario, que ya lo tenía en la moto instalado, pero bueno, sacar otra línea para el modo carga de la moto. Es decir, cuando yo conecte la manguera tipo 2, ahí habría un DCDC secundario que me convertiría los 220 voltios que le meto a los cargadores en corriente continua de 12 voltios para activar el delay, y de ahí el contactor que activa la segunda batería. De esa forma, en modo carga, las dos baterías estarían cargando, ya que el contactor activaría la segunda batería después que la primera. Entonces ya tendríamos todo resuelto. El funcionamiento sería el siguiente: encendemos la moto, se activaría el contactor de la moto propio de la batería, ahí lo tenemos activado, y ahora se activaría el otro y me lo indicaría con ese LED de luz azul. Ahí estarían funcionando ya las dos baterías. Al apagar, nada más apagar, como está conectado al DCDC común de la moto, cortarían los dos. Lo que estamos viendo aquí es una prueba que voy a hacer en autovía. Directamente consumo en autovía a velocidades entre 85 y 95 km por hora, y a ver cuánto vamos a gastar. En este caso la batería, aunque pongo al 100%, como vemos aquí, voltaje 115,57, no estaba al 100%, el 100% de cero es el 116,7. Llegamos a la primera parte del viaje y vemos que tras un 70-71% de batería hemos hecho 63 km por autovía, y en la adaptativa del BMS 0 tenemos un 71% de batería con un voltaje de 108,15, y en el de la batería principal 108,18, o sea, las celdas están funcionando en paralelo perfectamente, con un desbalanceo muy pequeñito entre una y otra, y están funcionando correctamente. Pues aquí vemos final del viaje tras 127 km por autovía a entre 85 y 95 km por hora, he hecho 127 km y todavía me queda un rango de 92 km. Eso quiere decir que tenemos ya una batería con la que ir por carretera, por vías rápidas, más o menos, que te dará unos 200 km y pico de autonomía, con lo cual bastante contento con los resultados. La otra prueba que hice fue por ciudad, andando por ciudad, pues como hago diariamente cuando voy a trabajar, idas y vueltas, y ir a comprar y hacer recados, y las autonomías estaban rondando a unos 300 y poco kilómetros, así que bastante contento también con el resultado.